Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, como el país sabe, el Polo Democrático Alternativo nace como una fuerza política que en relación con el tema de la violencia en Colombia dijimos dos cosas que están en nuestro programa constitutivo, lo que nos orienta a nosotros. La primera, no a la lucha armada, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos, y la segunda, sí a un proceso de paz negociada. Y bastante nos costó en ese momento ataques por cuenta de que fijamos la posición de que era bueno un proceso de paz negociado. Habida cuenta pues de medio siglo de violencias que no se han podido resolver de otra manera, y ante el hecho evidente de que es mejor resolver las cosas conversando que a bala, pues como nuestra concepción general. En ese sentido, cuando este gobierno planteó que iniciaba las conversaciones con las FARC en el Polo, siempre hemos asumido una posición, digamos, positiva y de no ponerle palos a esa rueda y de mantener una actitud de que ojalá ese proceso termine bien. Estamos ya en el momento de discutir cuáles serían las modificaciones legales que culminaran con ese proceso, que pareciera estar avanzando positivamente, aun cuando yo sé que faltan cosas complejas, pero podría suceder que las cosas terminaran bien, que para mí significan por sobre todo que desaparecen las armas de la ilegalidad y que quienes están en la ilegalidad se reintegran a la vida civil. Esta mañana vengo de allí, hubo un foro en la Universidad del Rosario sobre cómo refrendar los acuerdos de La Habana. Entonces, cae como anillo al dedo a este tema, pero voy a hacer algunos comentarios que hice allí. Entonces, lo primero es señalar que estamos ante un asunto de inmensa complejidad, porque, bueno, primero 50 años de horrores de violencia no pasan en mano, ni son pocas las huellas que dejan, y los sufrimientos, y los resentimientos, y los problemas, es natural que así sea. Pero además porque muy seguramente, o parece que es así o es así, cualquier solución final a este proceso, y a otro que pueda adelantarse el día de mañana con el ELN, este con las FARC y el otro con el ELN, va a necesitar de decisiones no solo políticas, sino de decisiones de índole legal. Y entonces aquí, decía yo esta mañana en el Rosario, hay que partir de la base de que lo que estamos es ante un hecho de inmensa anormalidad, que no se va a poder resolver, y esto lo hago un poco como de pedagogía a los colombianos, mediante los procedimientos normales, sino que esto va a exigir constituir una legalidad, o sea, va a tocar buscar formas anormales de resolución del problema. ¿A qué me refiero? Es anormal que unas personas se levanten en arma contra el Estado, es anormal que el Estado no pueda derrotarlas, es anormal que haya que llegar a un proceso de paz. Todas estas son cosas que están por fuera de la normalidad. Entonces, cuando estos fenómenos se dan así, la solución negociada tiene que usar dos tipos de recursos. Uno, utilizar normas que existan ya en la Constitución para aplicar en momentos de anormalidad. Y otros, crear medidas para atender la normalidad, porque no es suficiente la legalidad actual para resolver los problemas. Ilustremos esto con un ejemplo, el caso del M-19, del proceso de paz con el M-19. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió mediante la utilización del indulto que estaba en la Constitución. Pero recordemos esto, un indulto es una medida anormal, puede ser constitucional, pero es anormal, porque un indulto, ¿qué es lo que dice? Cualquier delito que usted haya cometido le queda perdonado. En este caso el indulto no incluía los delitos atroces, y un juez impugnó esa decisión y el Congreso se inventó una ley para que sí pudiera incluir los delitos atroces, y entonces hubo indulto y reindulto. Ahora, ¿por qué pudo suceder eso? ¿Por qué pudo suceder eso? Es la reflexión principal que quiero hacer. Pudo suceder porque hubo un acuerdo político en la sociedad colombiana, casi que un consenso o una cosa muy parecida a un consenso, para poder primero utilizar el indulto, porque alguien hubiera podido pararse y decir no acepto por cualquier circunstancia que se utilice el indulto. Y segundo, para que, por ejemplo, pudiera haber reindulto, que eso hubiera podido ser más discutible, pero hubo un acuerdo político que le permitió a la sociedad colombiana ponerse de acuerdo en esos términos y se resolvió por esa vía el tema del M-19. Parecido sucedió con la Constitución del 91. Todos sabemos que la Constitución del 91 tiene origen en un golpe de Estado,
La Constitución del 86 la prohibía de manera precisa. Pero ¿por qué pudieron dar el golpe de Estado e inventarse la Constitución del 91? Porque quienes estuvimos en desacuerdo con el golpe de Estado y con la Constitución del 91, fuimos tan poquitos que nadie nos hizo caso y entonces hubo un consenso en la sociedad y acordaron eso. Y no solo acordaron eso, sino que incluyeron en la Constitución que el presidente de la República podía nombrar exguerrilleros a dedo para que se volvieran congresistas, y eso no suscitó ningún debate en Colombia. ¿Por qué no suscitó un debate? Porque fue tal el peso del acuerdo político nacional que, bueno, se hicieron estas cosas que estoy describiendo. Parecido sucedió con el tema de los paramilitares. Allí se utilizó ya, digamos, el sistema más elaborado de la justicia transicional, pero al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que hubo un poder mayoritario en lo político que pudo establecer que era perfecto que las cosas se hicieran como se hicieron. Y quienes pudieron estar en desacuerdo de eso, pues bueno, fueron derrotados por los hechos políticos y ese proceso se hizo así como se hizo, y no voy a entrar ni siquiera a valorarlo, sino simplemente a resaltar que se pudo hacer porque hubo una fuerza política suficiente para hacerlo. Bueno, aquí estamos entonces ante un problema semejante. Este es el problema, senador Andrade, al que estamos abocados. ¿Cómo hacer para resolver, primero, la parte política del asunto, que ahí va avanzando, y pareciera que va apareciendo un consenso en la sociedad que cree que sí puede suceder que esas armas de la ilegalidad desaparezcan y que quienes las empuñan se decidan a salirse de la ilegalidad? Parece que eso está avanzando. Pero entonces tenemos dos problemas que resolver. Supongamos que no se va a quemar el pan en la puerta del horno, que también pueda suceder. Hay dos problemas que resolver. Uno, el de la refrendación, y otro, el de la configuración o conformación en normas legales. Los acuerdos son dos asuntos que se sabe que son diferentes. Entonces hay que mirar allí si las normas que existen no son suficientes o hay que crear una nueva juridicidad, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que en el caso de la refrendación es probable que se puedan encontrar acuerdos más o menos fáciles que permitan crear un mecanismo que no necesite umbral, o sea, que no necesite una cierta talanquera que pueda hacer imposible que se apruebe, y sería necesario crear una juridicidad en ese sentido, y es que para estos efectos no se cree ese umbral que podría ser un mecanismo insuperable. Y para el otro efecto, pues las cosas pueden ser más complicadas. ¿Cómo hacer para convertir en juridicidad esos acuerdos? Que es en buena medida, pienso yo, lo que hoy nos ocupa. Sobre esto último, ¿qué decir? Yo expreso, esto no he tenido tiempo de comentarlo con mis compañeros de bancada del Polo, pero yo expreso mi desacuerdo con meterle a esto una constituyente, a la resolución de ese problema de formalizar. Sí. Claro que sí, senador. Por favor, sí, más tiempo. Entonces les estaba diciendo que hay que ver cómo se le encuentra una legalidad particularmente a esto segundo. Y estaba diciendo, no me suena la idea de la constituyente, y no me suena por varias razones. Primero, porque abre la posibilidad de incluso negar los propios acuerdos que se hagan. O sea, que el proceso termine fracasando por la vía de que una Asamblea Nacional Constituyente niegue el proceso mismo. Segundo, porque no me suena tampoco la posibilidad de que esa constituyente se vuelva como todas omnímodas. Se ha dicho que es que va a ser circunscrita a los temas del proceso. Eso mismo dijeron de la Constitución del 91 y miren todo lo que terminó pasando. Sería pues un milagro, como una especie de noticia universal en la galaxia, que en Colombia se nombró una constituyente que lo primero que hizo fue limitarse sus poderes. Bueno, podría suceder, pero bastante extraño sería. Y lo tercero, el tercer argumento que doy en contra de eso, y está vinculado al anterior, es que a mí me aterra, y a los del Polo creo que nos debería aterrar, una constituyente en la cual el 95% de los constituyentes fueran uribistas y santistas. Aquelarre que a mí, por supuesto, no me hace ninguna gracia que termine sucediendo, porque creo que de la Constitución del 91 que tenemos ya, que es la del neoliberalismo y es llena de defectos enormes, creo que saldría una todavía peor que la que ya se tiene. Pero además creo que es innecesario, creo que es posible resolver eso de otras maneras.
Entonces caemos al tema de este acto legislativo que se está tramitando. ¿Qué opina el Polo frente a este acto? Y aquí quiero hacer una precisión. Esta es la posición del Polo. El Polo está respaldando el proceso de paz, pero desde la independencia. El Polo no es el gobierno de Juan Manuel Santos ni es las FARC. Miente quien diga que el Polo le pide permiso a las FARC para opinar sobre estos asuntos, y en esto quiero ser absolutamente categórico. Para bien o para mal, pensamos y decimos lo que se nos dé la real gana en relación tanto con las FARC como con el gobierno nacional, y sobre eso no puede haber la menor duda. Ahora, ¿qué pensamos? Siga, senador. Serias reservas en varias direcciones. La primera, es sabido que este trámite en el que estamos no es parte de los acuerdos de La Habana, no ha sido acordado en La Habana. Y se sabe que lo que está acordado desde el principio del proceso es que lo que no se acuerde pues no es parte de los acuerdos y no compromete a las partes. Entonces, para nosotros es realmente de mucho riesgo que el país se meta en un debate bien complicado como es este que estamos teniendo, y al final lo que aquí se acuerde, como no es parte de los acuerdos de La Habana, termine siendo una cosa que carece, digamos, de viabilidad política y de manera de resolver el problema. Esto es un tema que el Congreso y los colombianos tenemos que meditar, porque, repito, es un esfuerzo inmenso que podría terminar en absolutamente nada. Lo segundo, las reformas que allí se plantean. Bueno, primero no se sabe muy bien qué es lo que nos quieren poner a votar, y uno siempre quiere saber, para opinar sobre la forma de hacer las cosas, quiere saber el contenido de las cosas, porque normalmente suelen ir juntos. Y entonces, en relación con la forma del asunto, es evidente que el procedimiento es un procedimiento evidentemente antidemocrático. O sea, lo que se propone hacer con el Congreso no resiste análisis, digamos, político de si es o no democrático. Pues porque es evidente que es crear un congresito, la palabra está perfecta, y eso niega de muchas maneras, digamos, el carácter democrático de esta institución. Pero además yo tengo también serias reservas, o las tenemos, sobre la constitucionalidad del asunto. Es que, ¿quién nos asegura que la Corte Constitucional va a permitir que esto, que es evidentemente antidemocrático, sea aceptado como que no le rompe las vértebras a la Constitución? Yo dudo mucho sobre eso. Sería dramático también que dentro de un año, entonces la Corte Constitucional dijera: señores del Congreso, todo el esfuerzo se perdió porque esa vaina no tiene viabilidad. Y lo tercero, que a mí particularmente me preocupa mucho, es el tema de las facultades extraordinarias al presidente de la República. El Polo nunca ha votado unas facultades extraordinarias en este Congreso, por una razón obvia. Que los amigos de Santos confíen en Santos, pues bueno, pues digamos que sería como más o menos natural, pero que la oposición confíe en Santos y elegir un cheque en blanco a Santos, sí es como pedirnos demasiado. Sin embargo, también les digo esto, estamos mirando esto con toda tranquilidad, y la decisión de no participar en la votación es una decisión, que fue lo que hizo nuestro senador Alexander López en la Comisión Primera, que expresa nuestro desacuerdo con el trámite que se está haciendo, pero también manda un mensaje, y ojalá se entienda así, de que nosotros somos partidarios de ese proceso de paz, que ojalá ese proceso de paz termine bien, y que no vamos a hacer un debate pugnaz, digamos, dirigido a que el proceso no salga adelante. Eso tiene que quedar claro, esa es nuestra posición. Ahora, ¿cuál es mi gran preocupación en este momento? Y lo decía esta mañana en el Rosario. Es que si no logramos un acuerdo, si en Colombia no se logra un acuerdo nacional, llamémoslo, de casi todos los colombianos o muchos de ellos, esto se va a terminar yendo, senadores, a voto limpio, que llamamos aquí en el Congreso cuando no hay acuerdos. No hay acuerdo, entonces cada uno saque su capacidad de votar y vota, y esto se va a voto limpio. Bueno, si nos toca, esa será una manera de resolver, y nosotros seguramente estaremos del lado de que ese proceso salga adelante, salvo que nos vayan a pedir que votemos pues imposibles, pero en condiciones normales vamos a estar por el lado del sí de ese proceso. Pero bueno, aquí el problema no es solo lograr la legalidad del proceso, es que necesitamos un proceso que nos saque de este horror de la violencia, esta miseria de sangre que hemos vivido durante medio siglo, que nos saque del todo. Y eso incluye desmontar las escopetas en el sentido del debate. Eso incluye que, terminado el proceso,
pues haya una especie de consenso en la sociedad colombiana para que no sigamos en este como un debate eterno y todo tipo de argucias jurídicas y de jueces y de demandas bregando a sabotear el proceso. O que el finiquitar el proceso se vuelva una vindicta y una especie de guerra de acusaciones a ver quién logra golpear más duro a su contradictor. Si no hay una especie de espíritu, de un desarme de los espíritus, llamémoslo así, y eso exige consensos, va a ser bien difícil que esto realmente nos lleve a un buen puerto. Luego yo hago votos porque ojalá podamos encontrar unos mecanismos, unos instrumentos, tanto de contenido como de forma de tramitar las cosas, que nos permita hacer alguna cosa parecida a un consenso nacional. Y voy a decir dos cosas que estas sí que son de mi propia cosecha y termino, señor presidente. A mí me preocupa mucho. Las encuestas así lo dicen, pero uno lo percibe por todas partes, que hay una inmensa incredulidad con el proceso. Este es uno de los problemas más graves que se tienen. O sea, muchos ciudadanos no confían. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Un minuto? 2 minutos, dele 2 minutos. Y particularmente la gente no confía en que de verdad las armas de la ilegalidad vayan a desaparecer. No lo confían. Pues porque además, como está planteada la palabra dejación, pues eso se presta para debates. Yo creo que dejación es una palabra suficiente para resolver ese problema, pero yo sí quisiera que desde La Habana se hiciera una campaña en Colombia para explicarle a los colombianos que dejación quiere decir por lo menos tres cosas. La primera, que las armas efectivamente desaparecen, todas, hasta la última aguja, que no podrán ser recuperadas por nadie bajo ninguna circunstancia, y que va a haber garantías institucionales del gobierno nacional y de todo el mundo para que eso sea una certeza, señor ministro del Interior. En segundo término, yo creo que las FARC y el país entero tiene que reconocer como un hecho que de este proceso se deriva el reconocimiento de todos nosotros al monopolio del Estado sobre las armas, como un reconocimiento político, y es que el monopolio de las armas tiene que estar en manos del Estado. Y la tercera cosa, que se debe al anterior, y yo estoy seguro que en eso consiste el proceso, esto no es un problema tanto conmigo como con la ciudadanía, que no habrá por parte de la organización política que constituyan las FARC, no habrá la idea de que haya un partido político con brazo armado en Colombia. O sea, eso tiene que quedar perfectamente establecido. O sea, que de aquí en adelante nos vamos a meter a la lucha política, yo espero que sea la más intensa, porque que ni piense el presidente Santos que le vamos a bajar la oposición que le estamos haciendo. Pero por supuesto circunscrita a las reglas de la oposición civil, democrática, civilizada, etcétera, etcétera. Y el segundo asunto sobre el que creo que debería trabajarse, señor ministro del Interior, y este puede ser más complejo, pero lo planteo también porque creo en esto, es que aquí no hay solo víctimas como individuos, o como familias, o como grupos sociales. No, la nación es víctima de esta desgracia de 50 años de sangre y de horrores. La nación toda, todos los colombianos, incluido aquel colombiano al que nunca algún pariente o amigo o familiar suyo fue víctima de la violencia, toda la nación. Y yo creo que en este sentido las FARC deberían reconocer que se equivocaron desde siempre cuando tomaron la decisión de alzarse en armas contra el Estado colombiano. Deberían reconocerlo como un hecho. Pienso yo que eso debería ser parte del proceso y es parte del debate político. Con toda tranquilidad hay que librar. Esa decisión de armarse y levantarse esas armas no fue correcta ni siquiera hace 50 años. Es la posición que este senador, yo solo, estoy expresando aquí con toda claridad. Y por supuesto que el Estado colombiano, que auspició la creación del paramilitarismo, porque el paramilitarismo es una creación del Estado colombiano de una u otra manera, que el Estado colombiano también reconozca a la nación como víctima de esos despropósitos y de esos desafueros. Pienso yo... 30 segundos ya cierre. Y en estos asuntos trabajamos con seriedad, vamos a facilitar las cosas, que es a donde yo creo que ojalá lleguemos, que esto no se resuelva a voto limpio, sino que se resuelva mediante un acuerdo que incluya a todas las partes, todas sin excepción, incluidos quienes están en la ilegalidad en La Habana. Muchas gracias, señor presidente.